Hola, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro primer tema de esta materia de habilidades de comunicación. Ya pudieron ver el video donde explico las diferencias entre comunicar, informar y expresar, que bueno, es parte como de la teoría básica dentro del ámbito de la comunicación y pues que en realidad es como resumir 7 materias cuando estudiaste la carrera de comunicación en un video de 30, 40 minutos. El día de hoy vamos a empezar a platicar un poco de estas habilidades de comunicación y para qué sirven. Entonces, perdón, pero ando un poco con mis alergias. Entonces, si de repente oyen que estoy tomando algo, es mi café porque se me reseca mucho la garganta. Bueno, estas habilidades de comunicación de las cuales se mienta mucho, ¿no? En las universidades a través de estos cursos, implica que cualquier profesionista dentro del área de las matemáticas, ¿no? O ingenierías, el área de sociales y humanidades, el área como tal de servicios, que es en la cual ustedes están, el área de medicina o ciencias de la salud y demás áreas, pues las deben de tener. Y son habilidades como muy básicas. Pero bueno, para poder desarrollar mejor estas habilidades, nosotros lo que tenemos que hacer, pues son, por ejemplo, ejercicios de redacción, ejercicios de ortografía, que iremos haciendo a lo largo del curso. Estaremos haciendo algunos a través de la herramienta de Kahoot, algunos más fáciles que otros, pero lo importante es que hacerlo a manera de competencia, hacerlo con tiempo encima, pues hace que tú mismo digas, ching, como que de repente no ando muy ducho en acentos, no ando muy ducho en distinguir si se escribe con B labial o B labiodental, si se escribe con C, S o Z, pero bueno, eso solamente lo podemos aprender en la vida real haciendo ejercicios. Vamos a meternos directamente en estas habilidades de comunicación a la parte de cómo aprendemos a redactar, ¿ok? Les voy a enseñar el caminito lógico y para qué sirven estas cosas en la vida, ¿no? Las diferentes actividades que nosotros tenemos que ir aprendiendo en pues ahora sí que en la vida para poder que sean herramientas útiles, ya no solamente para probar un curso, simple y sencillamente para poder hacer cosas en el día a día. Para poder aprender a redactar bien, lo primero es, hay que leer. Eso es como lo primeritito. Hay que leer. Leyendo aprendemos vocabulario, aprendemos maneras en cómo expresar nuestras ideas de una manera fluida, de una manera precisa, eh, mil y un cosas más, ¿no? O sea, ahorita no voy a ahondar precisamente en la parte de la lectura, pero algo muy importante es que cuando nosotros estamos aprendiendo a redactar, debemos ir paso a paso. Y para ello estaremos haciendo una serie de ejercicios basados en esta explicación. Toda redacción, toda redacción siempre comienza por cosas como, por ejemplo, el rescate de ideas. ¿Ok? Esto es como de las primeras habilidades que ustedes deben desarrollar. Cuando nosotros leemos un texto de carácter académico o inclusive un texto literario, es muy importante el rescate de ideas. Este rescate de ideas me ayuda muchas veces o ayuda a muchos de ustedes a tener una idea en lo más general de cada uno de los capítulos o de algún artículo que hayas encontrado o de algo que te haya llamado la atención. El rescate de ideas básicamente es, por ejemplo, si yo leí el texto de Romeo y Julieta de William Shakespeare, por poner un ejemplo, rescate de ideas, se me ocurre que después de haberlo leído, pongo, es la historia de dos enamorados o dos jóvenes enamorados, ¿no? En primera instancia. En segundo, plantea un conflicto entre familias. Disculpen si pongo muchas abreviaturas como el entre, pero bueno, como es una explicación y lo estoy poniendo en la pizarra digital, pues creo que se vale un poco, ¿no? Plantea un conflicto entre familias. Otra cosa, eh, establece,
Vínculos de amistad. Por ejemplo, vamos a ponerle buenos y malos. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa podría yo rescatar en este planteamiento de ideas, ¿no? En este rescate de ideas? Es una tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Bueno, para quienes no lo hayan leído, no hayan visto una película, ¿no? Porque creo que de este hay como 8 o 9 películas por lo menos, en mil y un versiones. Es una tragedia porque al final del día el par de chamacos se acaban suicidando, ¿sí? Y las familias acaban diciendo, chin, la regamos, ¿no? Como que ya no nos vamos a pelear tanto. Bueno, ya murieron estos ya ni modos, ¿no? Bueno, este es un rescate de ideas. Esto nos puede ayudar cuando, por ejemplo, tú tienes muy buena memoria y te acuerdas de muchos detalles sobre un texto. Entonces, el rescate de ideas te ayuda, es una manera de tomar notas. Vean que esto va en función de la redacción. Creo que muchos de ustedes cuando toman notas en el salón de clases, ya sea a través de su iPad, su tableta digital, en su libreta, ¿no? En su mismo teléfono, van tomando notas, lo que hacen es esto, es un rescate de ideas. Esta es la primera parte de cómo nosotros a nivel universitario, a nivel de educación superior, tenemos que aprender a redactar, rescatando ideas. Y ya a partir de estas, a lo mejor tú después empiezas a hacer una paráfrasis, pero ahorita entramos a esa parte. El segundo punto que nosotros hacemos cuando aprendemos a redactar es un resumen, ¿ok? Entonces, cuando tú vas a una clase, hagan memoria, ¿no? Cuando estaban en la primaria, el profesor normalmente te decía, van a leer esto, lo van a subrayar y de lo subrayado lo transcriben a su libreta. Bueno, eso es básicamente hacer un resumen, ¿sale? Un resumen lo voy a poner aquí entre paréntesis, es un copy and paste. La principal característica de esto, a diferencia del rescate de ideas, ¿sí? El rescate de ideas es como más lo que tú le fuiste agarrando y después lo vas a desarrollar. El resumen implica copiar tal cual la idea, el párrafo, y plantearlo en tu resumen. Es eso lo que vamos a hacer. Un resumen es un copy and paste, es decir, respetando las palabras del autor. ¿Ok? Cuando nosotros aprendemos a respetar las palabras del autor y lo pasamos, estamos haciendo algo bien importante, ¿sale? El hacer resúmenes nos va a ayudar la mayoría de las veces a que nosotros desarrollemos una habilidad más grande en un futuro. Es que a la hora que yo copio esas palabras, lo que estoy haciendo es que aprendo a citar de modo textual o directo, ¿ok? Y ustedes dirán, oye, ¿y esto como para qué me sirve? Bueno, en general, en la vida real, ¿no? Y sobre todo en la educación superior, muchos de nosotros, cuando acabamos una carrera o estamos por terminar, tenemos que presentar una tesis, una tesina o inclusive un proyecto de aplicación directa y forzosamente necesitamos hacer un trabajo de citado y referenciado. Pero eso iremos entrando después. Ahorita lo que quiero es que vean que esto tiene una utilidad. Si tú copias y pegas tal cual un texto que encontraste en algún lugar, debes de darle crédito a esa persona. La característica del resumen es que normalmente lo hacemos de un solo texto, no de 20. Entonces yo tomo un texto, ¿no? Tomo algún material que hable sobre la teoría del color, por ejemplo. O olvídate que hable de la teoría del color, que hable a lo mejor de historia de la cocina, por ponerte otro ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese texto de 20 páginas, tú vas copiando y pegando sobre todo digo copiando y pegando porque normalmente lo hacemos de manera digital, lo vas copiando en tu resumen, pero es de un solo texto. Por lo tanto, sí, el trabajo de citado es de un solo texto y la referencia es de un solo texto, el texto como sea que quieras que se llame, ¿no? Ahora, acá hay otra cosa. Seguramente ustedes o en alguna clase con algún maestro o en algún videotutorial de YouTube, seguramente encontraron que existe algo como proporciones en cuanto al resumen y te dicen, si es de 20 hojas,
¿sí? El texto que estás por resumir, entonces debe de ser el 10%, ¿no? Dos hojas. Bueno, aquí creo que eso ya sale por completo sobrando, ¿no? Porque inclusive puede haber textos que son 20 hojas, pero 10 de esas hojas son gráficas, son tablas, son dibujos, qué sé yo. Entonces, esa proporción de si son 20, son dos hojas, pues la verdad es que no aplica, ¿no? El 10% serían dos hojas. Más bien yo a lo que me voy es, ¿qué es lo más relevante del texto? Cuando yo hago un resumen y estoy haciendo copy and paste, estoy también aprendiendo o aprendo a eh, discriminar ideas importantes de otras menos importantes. Por ejemplo, los libros de la editorial McGraw-Hill o los libros de la editorial Senge o libros que están hechos para los universitarios son como el material de referencia básico. Viene un capítulo, ¿no? Y te dice, ¿qué es la administración? Ese es el capítulo, por ejemplo. Y entonces, en ese capítulo son 35 páginas, 35 hojas. Viene toda una explicación de manera narrativa, bla, bla. Pero normalmente en los costados, izquierdo, derecho, vienen siempre como esas ideas principales, ¿no? En la primera página a lo mejor dice, ¿qué es administración? Bla, 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 bla. Y en el costado derecho viene, administrar es hacer algo a través de otros, ¿no? Abajo te aparece de esa misma en la parte derecha del texto, te aparece según Kuntz y O'Donnell, bla, bla, bla. Bueno. Estos libros lo que ya te están dando en esos costados es las ideas principales, ¿no? Que tú podrías plasmar en un resumen. Ahora, hay otros textos de esa naturaleza, como el que les acabo de decir, que al final del texto viene un pequeño resumen de lo que ahí dice. Tú podrías agarrar y copiar ese perfectamente bien y no pasa nada. Pero el problema es que si tú únicamente te vas al resumen y no leíste el texto, te estás perdiendo los ejemplos. Digo, estos son como pequeños tips porque muchas veces eso es lo que hacen muchos estudiantes y yo lo entiendo, yo fui estudiante y son cosas que hacemos como para facilitarnos las cosas, pero déjenme decirles algo. Tú buscas facilitarte cuando tienes el tiempo limitado y estás estudiando mientras estás trabajando, o ese día a lo mejor tuviste una sobrecarga, no en tareas, etcétera. A lo mejor lo haces así, pero lo más recomendable siempre en este tipo de libros tan didácticos para el nivel superior es que veas los ejemplos. Porque en los ejemplos encuentras algo que a veces en la misma clase tu maestro no te va a poder dar, el ejemplo de alguien que ya lo estudió, ya lo vivió. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Entonces, este es el resumen, es un copy and paste, respetando palabras del autor, donde voy a aprender a citar en modo textual o directo y donde voy a aprender a discriminar ideas importantes de otras que son menos importantes. Porque al final, cuando tú empiezas a hacer tus resúmenes, lo que haces, de cierta manera, vamos a poner acá, haces fichas, ¿ok? Fichas que después te van a servir para algo. Miren, a lo mejor suena muy ñoño de mi parte y probablemente sí, pero yo, por ejemplo, muchas de las cosas que he hecho a lo largo de todo lo que a mí me encanta estudiar es que tengo mis apuntes, tengo mis notas, ¿sale? Pueden ser de una manera de resumen, paráfrasis, o así que dependiendo de la complejidad del tema, tú vas eligiendo si lo haces con lluvia de ideas, bueno, no lluvia de ideas, selección de ideas o el primer punto que vimos acá atrás, que es el de rescate de ideas, perdón, lo haces como resumen, como paráfrasis en un cuadro, etcétera. Entonces, tienes tus fichas y en algún momento determinado del camino tú dices, oye, yo me acuerdo que había algo y a lo mejor buscas, ¿no? En tus fichas digitales, en tus resúmenes digitales, como en qué materia habría sido. Yo, por ejemplo, utilizo prácticamente toda la paquetería de Apple y en la sección de notas, en la aplicación de notas que viene directamente con Apple, que es muy buena, yo siempre he dicho, no tienes que comprar otra porque esa es muy buena, este, puedes ahora ordenar las cosas por hashtags, es decir, lo puedes ordenar por temas. A lo mejor, historia de la cocina, ¿no? Historia del turismo, historia de la industria de servicios, hospitalarios, ¿no? O de hospitalidad, en su caso, ¿no? Y lo vas ordenando y entonces vas teniendo como idea de dónde encontrar información. Ahorita,
siendo muy jóvenes, a veces no vemos la magnitud de esto. Pero cuando ya te toca y tú eres el que toma las decisiones en donde estés trabajando, a veces necesitas puntos de referencia para poder ver si lo que estás haciendo, no más, no más para esto, lo que estás haciendo no es algo que ya se hizo con anterioridad y podemos encontrar a lo mejor los errores que se han cometido para evitarlos. Bueno, yo por lo menos lo hago así y creo que a mí siempre me ha resultado. Entonces, es una manera de hacer fichas de trabajo. Los resúmenes te ayudan a tener siempre lugares donde encuentras la información ya citada y referida y no tienes que volver a leer. Entonces, bueno, ese es otro. Vamos a ver el número 3, que es la paráfrasis. Bueno, ¿qué pasa con la paráfrasis? Yo les podría decir que a lo mejor la paráfrasis te va a servir mucho cuando hiciste un rescate de ideas, ¿no? Que tú dijiste, a ver, esta idea está buena, esta idea, esto pasa aquí en la lectura que estoy haciendo, pero después muchos profesores te dicen, explícamelo en tus propias palabras. La paráfrasis es lo mismo que explicarte algo en tus propias palabras. Yo tuve un maestro que nos decía, en el momento en que tú te puedes explicar a ti mismo un tema, y te lo puedes explicar a ti mismo, se lo puedes explicar a otra persona de una manera muy sencilla. A ver, ejemplos muy concretos. Eh, imagínate que ya estás trabajando, ¿sale? Imagínate que ya estás en un hotel, ya estás en un restaurante, este, que tú eres por alguna extraña razón tan joven, ¿no? Ya te tocó ser el mero mero de este asunto. O tú pusiste tu negocio y tú quieres que la gente chambee como tú tienes una idea de cómo te gustaría que dieran el servicio, ¿vale? Entonces, ¿cómo le explicas a la gente, siendo tu propio negocio, que tú quieres que la gente sea atendida como reyes? ¿Sale? ¿Cómo le explicarías eso? Porque tú le puedes decir a alguien, oye, yo quiero que aquí atendamos a todos como reyes, como reinas, como gente de la nobleza. Pero resulta ser que, bueno, siendo muy honestos, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros nunca en nuestra vida hemos convivido ni con un rey, ni con una reina, ni con gente de la nobleza, ¿no? A lo mejor lo más que has visto es The Crown y pues ya como que sientes que tienes una idea. A ver, si ni tú mismo sabes cómo es dar un servicio así, entonces vas a tener una imposibilidad de comunicarle a los demás cómo es que quieres que los atiendan. Yo, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Por lo menos en lo que yo hago, es, oye, eh, ¿cómo, cómo quieres que se dé el servicio? Yo siempre digo, yo doy el servicio como a mí me hubiera gustado que me lo dieran, llámese una clase, llámese en tema de mi negocio, llámese en tema de salud, que es a lo que yo me dedico. A mí me gusta dar las cosas como a mí no me las dieron y como, sí, yo siento que te estoy dando así como el máximo, ¿no? Yo por lo menos. Cuando tengo subordinados, ¿sí? Gente a la cual depende de la información que yo le dé para hacerlo, siempre les digo lo mismo y les pongo ejemplos claros. Cuando nosotros hacemos una paráfrasis, voy a ponerla acá, podemos usar el rescate de ideas previo, si es que lo hiciste. Si no lo hiciste, no te preocupes, ¿sale? Si no hiciste un rescate de ideas previo, no pasa nada, ¿sale? Dices, primero, o sea, yo cómo te recomiendo que lo hagas. Yo lo hago así, a mí me funciona así. Habrá a lo mejor de los 16, 15 que están en la clase, 10 que están en la clase, 8 que les funcione y 2 que digan, no, tu método está horrible. Yo lo primero que hago es que leo todo el texto y por aquí acabé de leer el texto, empiezo a redactar lo que entendí del texto. ¿Ok? Esa es una manera en la que yo lo hago. Redacto lo que entendí del texto y después ese mismo texto, o hago el rescate de ideas, ¿sí? Escribo lo que entendí del texto, luego lo paso a una redacción más fácil de entender. Lo redacto de una manera que sea como mis propias palabras, ¿sí? Mis propias palabras, mi propio léxico, mi propio vocabulario, para que esto pueda ser más entendible a la hora de estudiar o de repasar. Lo mismo, oye, vamos a suponer, es que el texto anterior era de 20 páginas. Y hay maestros que me dicen en el resumen, otra vez, no es el 10%, si son 20 son 2 páginas. Eso no aplica en el resumen.
En la paráfrasis tampoco, porque en una paráfrasis, a lo mejor la manera como redactas tú hace que a lo mejor eran 20 páginas y a lo mejor te echaste 5 o 7. Y uno diría, oye, pero qué poco funcional es eso. Probablemente tengas razón y es poco funcional. Pero si tú necesitas 7 hojas, 7 páginas, ¿no? Para explicarte a ti mismo lo que leíste, no te preocupes, está bien, porque al final del día, cuando uno escribe lo que entendió, es más fácil que te puedas hacer consciente de que estás aprendiendo algo. Con la práctica, esta paráfrasis la puedes hacer en una sola hoja. ¿Qué características tiene? Es en tus propias palabras. No es tan formal. ¿Ok? Acuérdate, el resumen, pues son las palabras tal cual y las plasmas en el texto, copias y pegas. Pero acá requiere un trabajo de redacción más fuerte porque es... Mira, yo siempre también te voy a decir otro tip. Tú quieres hacer una paráfrasis, pregúntate esto. ¿Qué entendí? ¿Ok? ¿Qué entendí? Y entonces lo que vas a hacer es, a ver, ¿qué entendí? A ver, bueno, pues entendí que esta es la historia de dos jóvenes que se enamoran sin saber que son hijos de la familia, ¿sí? Que su propia familia odia, punto y seguido. Eh, aprendí también que cuando pasan estas cosas es más difícil tener una relación de pareja porque pues tienes que decir muchas mentiras, bla, bla. Oye, pero eso no venía en el texto. No, pero en la paráfrasis normalmente planteas lo que entendiste. Vamos a poner otro ejemplo. Ahorita lo puse con una novela, ¿no? Bueno, una obra de teatro en este caso. Este, vamos a suponer que fuiste al cine y viste una película. Hazme una paráfrasis de la película. Ah, bueno, la historia habla sobre Bruce Wayne, que es un joven que eh, en venganza por lo ocurrido a sus padres decide ocupar sus millones de dólares para combatir al crimen vistiéndose de murciélago. Eh, cuando lleva 2 años, si mal no recuerdo en la película, en la última película dice eso, que tiene 2 años de ser Batman o venganza, ¿no? Porque creo que todavía no le llaman Batman. Este, se aparece un villano llamado el Acertijo, o que se denomina a sí mismo el Acertijo, que está generando caos en la ciudad y que quiere develar un misterio de mentiras que se ha venido haciendo desde la época de los papás de Bruce Wayne. O sea, eso es lo que yo entendí, eso es lo que yo voy plasmando, ¿no? Les cuento esa porque vi la película el día de ayer y pues es la que tengo más fresca, no es de la que me acuerdo. Pero lo pones en tus palabras. Ahorita lo platiqué. Obviamente, ¿sí? Acuérdense por favor de esto. Una cosa es redactar, es decir, escribir, y otra cosa muy diferente es hablar. No escriban como hablan, porque ese es uno de los más grandes errores que hay. Miren, ¿quieres darte cuenta que hablas horrible? Agarra tu teléfono en este momento y mándale un WhatsApp a alguien, un WhatsApp al cual tú le dictes, ¿sí? Un mensaje de WhatsApp dictado y le quieras decir algo a una persona, ¿sale? Y cuando acabes, quitas el botón de grabar, ¿sí? De que capte tu voz el micrófono y ve lo que escribiste. Y ahí te vas a dar cuenta que hablas horrible. Yo hablo horrible. O sea, yo cuando hablo me doy a entender, ¿sí? Y nos entendemos todos, pero a la hora de redactar no puedes redactar como hablas. La paráfrasis es este primer ejercicio que te va a ayudar a pulir el estilo de redacción. La mayoría, ¿sí? Tendemos a decir cuando hablamos es que yo y meter el yo, ajá, vas diciendo es que cuando yo, porque yo, no sé qué. O sea, eso está bien, es normal. No es que seas egocéntrico, simple y sencillamente así hablas, así hablamos, pero lo metes mucho. O muchas personas tenemos, por ejemplo, muletillas. Por ejemplo, yo cuando explico siempre tengo el sí o uso mucho el por ejemplo cuando estoy explicando, pero cuando estoy en una conversación con otra persona, para nada utilizo eso. Sí, tengo otras muletillas, vamos a ponerlo. O cuando, por ejemplo, estoy grabando algo que estoy leyendo, ¿sí? Cuando estoy grabando algo
que previamente escribí para ser leído, me doy cuenta que lo escribí mal porque no se entiende, no utilicé bien una coma, etcétera. Entonces, este ejercicio de la paráfrasis básicamente es ¿qué entendí? Responder a esa pregunta, ¿qué entendí? Sí, te repito, si hiciste un rescate de ideas previo, utilízalo porque de ahí vas desglosando todo. Entonces, ya tengo el rescate de ideas, el resumen y la paráfrasis. Esta es la primera parte con la cual nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Ok? ¿Cuáles son los siguientes elementos que nosotros vamos a utilizar? Los siguientes elementos a utilizar ya no son tan de redacción, son elementos, los vamos a llamar organizadores visuales y gráficos. ¿Ok? ¿En qué consisten estos organizadores visuales y gráficos? Es una manera de construir información. ¿Ok? Esta es una manera de construir información que va a ayudar a mi redacción a ser más clara. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionan estos? Vamos a ver los más comunes. ¿Vale? Entonces, un organizador visual es una tabla. ¿Ok? Así se les llama, tablas. Es que hay tablas de doble entrada, tablas de no sé qué. A ver, mira, aquí no nos vamos a complicar. Cuando alguien te pide una tabla, ¿sí? Tú ya sabes cómo podrías hacer esa tabla, ¿no? Las tablas comúnmente son organizadores visuales. Estos organizadores visuales de información ayudan a que no te metas en una bronca gigante para poder poner, por ejemplo, autores, teorías, años, etcétera. ¿Sale? Las tablas nos ayudan a organizar información o más bien para concretar información. ¿Cómo funcionan las tablitas? Fíjate. Una tablita, tú la puedes hacer en Excel o la aplicación que utilices, Word, inclusive Excel, ¿sí? No tienes que meterte en números para hacer una tabla de Excel. Word, Excel, Pages, documentos de Google, ahora Canva, si mal no recuerdo, ya tiene para crear documentos, etcétera. Pero básicamente, una tabla tú la puedes construir así. Poner en la parte de arriba, ¿sí? En el renglón, estos se les van a llamar renglones, y estas se les llaman columnas. ¿Ok? Está organizada en renglones y columnas. ¿Qué puede ser con una tabla? Lo que se te pegue en la gana. Tú podrías organizar esta tabla, vamos a ponerle algunos temas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer una tabla, voy a poner un ejemplo muy mundano, muy, muy, muy mundano. Voy a hacer una tabla comparativa entre superhéroes. ¿Vale? Entonces voy a poner a Spider-Man, voy a poner a Batman, oye, pero son de diferentes empresas, sí, eso no me importa. Así, a Superman y al Capitán América. ¿Ok? Y entonces voy a agregar una columna más al lado izquierdo donde puse la R de renglón. Y entonces voy a poner, por ejemplo, principal característica, ¿sale? De cada uno de estos superhéroes. A ver, oye, pero pues es que pues la principal característica de Spider-Man, o sea, pues es que trepa paredes. Si tú crees que es esa, ponla. Oye, ¿y la de Batman? No, pues es que usa el miedo, ¿no? Superman, no, pues representa la esperanza. Tú lo vas a ordenar como tú quieras. Esto puede ser tan complejo o tan sencillo como tú consideres. Lo que quiero que vean es que para poder armar una tabla de estas, necesitamos previamente haber encontrado la información necesaria para poderla construir. Yo puedo poner principal característica, a lo mejor su animal tótem, ¿no? A lo mejor puedo poner otra característica como año, año de creación, puntos suspensivos, ¿no? Tú lo vas a hacer en función de lo que tú consideres que puedes comparar. También puedes hacer una tabla que no sea simple y sencillamente de comparación. Miren, voy a quitar todo lo que acabo de poner. Ahí voy, ¿eh? Es que si lo borro, se me borran las líneas negras.
Tú podrías hacer y decir, a ver, vamos a hacer una lista, ¿ok? Vamos a hacer una lista de pros y contras. El niño o la niña que me gusta, ¿no? Bueno, no niño, niño, porque eso suena muy extraño. El chico, chica que me gusta. Pros y contras. A ver, pros. Tiene coche. Bueno, tiene auto porque coche se refiere al de la carreta. Contras. No tiene dinero. ¿Ok? Qué materialista, ¿no? Me resultó esta persona. Pros. Es guapo. Contras. Le huele la boca. ¿Sale? Y así te vas. Pros y contras, pros y contras, pros y contras. Al final, esa tablita donde estás organizando pros y contras te va a ayudar a tomar una decisión si pesan más sus pros o pesan más sus contras. Dices, bueno, pues ya ni modos, ¿no? Traeré chicles para que antes de que me dé un beso, pues le doy su mentita, su chicle, para que no sienta yo el trancazo tan feo, ¿no? Por ejemplo, esta es una manera de hacer un organizador visual. Pero parto de lo mismo. Tienes que conocer al chico. Técnicamente tuviste que haberle dado un beso al chico o a la chica para saber que le duele la boca. No se baña. Bueno, pues también eso entraría por ahí. Las tablas también nos ayudan a organizar datos. Bueno, por ejemplo, en estadística utilizamos las tablas de frecuencias para ordenar, para ir viendo. Pero bueno, no es motivo de esta clase armar una tabla de esas. Por ejemplo, en administración utilizamos las famosas tablas de Gantt. Estos gráficos de Gantt nos ayudan a organizar. Creo que esto a ustedes les ayuda mucho. Fíjense. Una gráfica de Gantt, la voy a borrar y la voy a volver a poner. Una gráfica de Gantt se parece mucho a lo que es un cronograma, pero estas gráficas de Gantt o estas tablas de Gantt son tablas que están hechas de esta manera. Esta es la estructura. ¿Ok? La tabla de Gantt lo que va a tener, voy a mandarla hasta acá, lo que se sale, ahorita les explico qué es. Aquí vamos a poner actividades que vamos a realizar en esta parte de acá, ¿sale? Y en esta parte de acá vamos a hacer entregables. Esto te sirve para organizar un trabajo que no necesariamente es tan lineal como uno pensaría. Y aquí, en esta parte de acá, nosotros vamos a hacer el calendario. Vamos a ponerle aquí, calendario. Que tú lo podrías poner a lo mejor por semanas, ¿no? Vamos a ponerle acá. O lo podrías poner por días, o lo podrías poner por horas, como tú quieras, ¿no? Entonces voy a poner semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8. ¿Ok? Entonces tú ordenas esta información en función de semanas. Vamos a suponer que vas a poner tu restaurante, vas a poner tu hotel, vas a poner tu motel, vas a poner lo que tú quieras poner, ¿sale? Así, de sencillo. Y tú dices, tengo el tiempo de 8 semanas porque ya tengo el préstamo del banco, ya tengo todo para poder iniciar, tengo todos los permisos, ya tengo el lugar apalabrado, etcétera. Tengo que acondicionarlo y solo tengo 8 semanas para empezar. Y entonces aquí vas haciendo tu desglose de actividades. Aquí vas a ir poniendo en esta sección qué actividades tienes que hacer y cuántas van a ser. Ahí yo no te puedo decir, mira, lo organiza así, porque yo no sé, ¿sí? Lo pongo muy claro, yo no sé cuál sea tu visión de lo que vas a poner. Si fuera algo mío, pues yo te diré, lo pongo así. Pero a lo mejor tú determinas que lo vas a hacer en actividad 1, actividad 2, que hay que ponerles nombres a esas actividades, actividad 4, actividad 5. ¿Sale? Tú lo vas a hacer en 5 actividades. La actividad 1, ¿sí?, dura una semana. La actividad 2 comienza cuando termine la actividad 1 y termina en semana 4. La actividad 3, ¿sí?, comienza cuando la actividad 2 va en semana 4, descansa en la semana 5 y retoma hasta semana 7, porque esas cosas pueden pasar. La actividad 4 comienza cuando termina la actividad 1
y de ahí vuelve a comenzar en semana 5 y de ahí se regresa hasta semana 8. Y la actividad 5 comienza al mismo tiempo, ¿sí?, que todas estas, nomás que esta corre todo el tiempo. ¿Qué actividades son? No lo sé, o sea, yo las estoy enumerando por ponerte un ejemplo. Cada una de estas actividades tiene una persona responsable y un grupo de trabajo responsable. Vamos a suponer que yo estoy haciendo una película, ¿les parece? Al término de la semana 1, ¿sí?, la actividad 1 me tuvo que haber entregado el guión de la película, ¿ok? Porque sin guión, la actividad 2, que es la preproducción, vamos a ponerle así, la preproducción, no puede comenzar, ¿ok? La actividad 4 que comienza en semana 2 es la parte de la fotografía, lo que hace el director y todo eso. La preproducción va a implicar conseguir locaciones, actores, no sé qué, pero solo tiene 3 semanas. La actividad 5 es la producción como tal, es el trabajo del productor, producción, ¿ok? Y la actividad 3, ¿sí? La actividad 3 es trabajo, vamos a ponerle de edición, es el trabajo de edición. Vean que son actividades que están interrelacionadas. Voy a aumentarle una semana más a la edición para que tenga sentido. ¿Sale? Entonces, ¿qué entregables voy a tener? Un guión. Aquí, por ejemplo, esperen. No es este. Este técnicamente es la actividad. Aquí voy a tener un plan de producción. Un plan de producción. La edición, pues voy a tener una película terminada. La película terminada. Al término de la actividad 4 voy a tener se le llama breakdown. Así se le llama en fotografía, que son están todas las tomas, etcétera. Y en la actividad 5, ¿sí?, lo que voy a tener es pues también la película terminada, ¿no? ¿Ok? Estas que están acá, las voy a recortar, dame 2 segunditos, las voy a recortar y me las voy a llevar para el otro lado. Son estas. ¿Sale? Esto también lo voy a recortar y lo voy a acercar más para acá. Ahí está. ¿Sale? Bueno, bueno. Esta tabla ya me ayudó a organizar, fíjense, o sea, les estoy mostrando otro ejemplo más complejo. En la parte de acá abajo va el costo, es decir, cuánto costó hacer cada una de estas actividades. Vamos a suponer que esta actividad cuesta 1 peso y esta actividad este día cuesta 7 pesos. 7 más 1 son 8 pesos. La semana 1 cuesta 8 pesos. La semana 2 esta actividad cuesta 4, esta actividad cuesta 7 y esta actividad cuesta 10. Por lo tanto, esta semana cuesta 21 y así sucesivamente. Obviamente para esto ya hiciste una chamba de investigación, sabes cuánto cuesta, bla, bla, bla. Al término, en este renglón de costo, ¿cuánto me costó mi película en total? Me costó 900 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que me costó, por poner un ejemplo. Estos son organizadores visuales que se construyen a partir de que tú ya tengas información para trabajar. ¿Vale? Ese es otro. Vamos a ver además de pero eso los vamos a ver con otras herramientas, el cómo hacer, por ejemplo, otro organizador gráfico que es el cuadro sinóptico. ¿Sale? ¿Cómo hacemos cuadros sinópticos? Muy sencillo. Vamos a una aplicación que yo utilizo muchísimo. La aplicación que utilizo se llama MindNode y te puede servir para hacer mapas mentales o te puede servir para hacer cuadros sinópticos, ¿ok? El chiste es agarrarle un poco la onda. Aquí tengo varios cuadros sinópticos o mapas mentales que he utilizado, sí, para explicar algunas de mis clases. Vamos a ver, por ejemplo, este lo utilizo para mis materias sobre administración de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, está hecho como si fuera un cuadro sinóptico, si se dan cuenta, nada más que no de manera, ¿qué es? Vertical, es decir, de arriba hacia abajo. Está hecho de manera horizontal porque la aplicación me permite trabajarlo así. Esta aplicación MindNode en la actualidad ya es de cobro mensual. Yo la compré hace años y pues a mí me permite seguir trabajando con ella como por una sola compra. Tiene algunas funciones de menos. Pero vean, por ejemplo, acá.
En esta aplicación lo que hago es, bueno, generalidades sobre la administración de recursos humanos. La primera línea, ¿sí? La primera línea, es que aquí no puedo señalar. La primera línea de letras que estamos haciendo, ven aquí donde hice este clic, es el orden de ideas. ¿Sale? El orden de ideas que comienza desde el enfoque actual, la definición, las funciones, contexto interno, contexto externo, subcontratación, métrica de capital humano. Siempre esta primera línea que tenemos aquí, de hecho vamos a tomarle captura de pantalla, vamos a hacerlo más pequeño y lo vamos a poner en guardar en fotos y me voy a regresar acá. Vamos a insertar imagen para que pueda yo señalar. Esperen. Me equivoqué. Aquí ya está. Bueno, aquí en esta primera línea que está acá, lo que tengo es el orden de ideas que vienen desde lo menos, no lo menos importante, sino desde dónde comienza hasta dónde terminan las ideas. Yo empiezo poniendo cuál es el enfoque actual y pongo una idea. Pongo la definición, pero no pongo como tal la definición, sino las palabras que podrían crearte una definición. Por ejemplo, coordinar individuos al logro de objetivos. Eso es la administración de recursos humanos. Las funciones que tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco funciones y en cada una de estas, ¿sí? Voy extendiéndole. Esta es una manera de hacer un cuadro sinóptico. Les puedo recomendar esa aplicación o ustedes lo podrían hacer, por ejemplo, también utilizo mucho Canva. Canva tiene imágenes prediseñadas muy, muy padres que tú puedes utilizar. Prácticamente todo es gratis, ¿no? Y si no es gratis, pues honestamente lo puedes hacer tú solito. Entonces tienes esto, ¿no? Un orden de ideas que te va a agrupar, ¿sí? Un orden de ideas que emanan de una idea general. De cada una de estas ideas se van saliendo algunas subideas que van a tener un nivel de profundidad mucho mayor, dependiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la que más llega es funciones, remuneración, se divide en tres. A la vez estas tres sacan algunas otras ideas, pero la remuneración, la función indirecta, las prestaciones llegan hasta acá. ¿Vale? Ese es un ejemplo. Vamos a ver otro. Voy a regresarme a mi aplicación y vamos a ver otro ejemplo de cómo se hace un cuadro sinóptico, que sería este. ¿Ok? Tomo captura de pantalla. Bueno, ustedes no tienen que tomar captura de pantalla, yo sí, porque si no, no cabe y va a quedar muy grande. Y, 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 Creo que es esta. No se fijen en los memes que tengo. Ay, con esto lo hago más grande. Espérenme. Acá hay otro. Esta se llama entorno moderno de la contabilidad, nomás que ahí le corte. Lo mismo tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis elementos que lo que hacen es que te ordenan la información en nivel de importancia, en nivel jerárquico. Y entonces, por ejemplo, tenemos cambios irreversibles en el entorno moderno, sistemas de información en este entorno moderno, herramientas de competitividad, uso de Internet para negocios, la idea de ser competitivo y la cadena de valor, por ejemplo. Y entonces, cada uno de estos se va dividiendo. Acá, por ejemplo, en esta, es un ejemplo, ¿no? Sistemas de información. Pues yo obviamente tengo que saber qué es un ERP, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto, porque si no, no tiene ningún sentido que lo ponga yo abreviado. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, aquí es muy importante. Por ejemplo, aquí en BI, en Business Intelligence, me faltan elementos, pero no los pongo porque en realidad no es importante para lo que yo voy a explicar o para lo que yo lo voy a utilizar. Ahora imagínate que tú hiciste una paráfrasis sobre esta lectura del entorno moderno de la contabilidad, ¿sale? Tú hiciste la paráfrasis. Pero aún así con la paráfrasis te das cuenta que lo pusiste en desorden. Haces el cuadro para poderlo tener más claro y son dos elementos que te pueden ayudar en tu estudio. ¿Qué otra cosa puedes hacer con esto?
¿sí? Con estos cuadros sinópticos. También lo que puedes hacer son organigramas. Vamos a ver cómo sería un ejemplo de armar un organigrama. Me vengo para acá. Les insisto, esto es algo que se hace con esta aplicación. Tú lo podrías hacer con cualquier otra aplicación y pues te quedaría bien, creo yo. Yo, por ejemplo, acá le doy clic y entonces te dice mapa mental. No te fijes que diga mapa mental. O sea, al final del día se puede hacer un organigrama. Lo ideal sería que fuera vertical, ¿sale? No horizontal, o al revés, horizontal no vertical, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Vamos a ponerle director, ¿sale? Director, ya le puse director. Y ya, la aplicación es súper intuitiva. Creo que en la otra versión también. Le doy acá agregar un más. Y en este agregarle más, si se dan cuenta, me aparecen algunas opciones aquí con mi teclado. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner, ¿sí?, que hay una línea directa. Entonces aquí le puedo poner director y vamos a ponerle aquí editar, ¿sale? En el pincelito. En ese editor yo quiero que me aparezcan ahora en cuadrito, ¿ok? En ese cuadrito le voy a poner que abajo del director está el jefe de cocina, ¿sale? Ok, me regreso al director, le doy a agregar y le vuelvo a dar cuadrito. Abajo del jefe de cocina, ¿sí? Abajo perdón, del director está el jefe de cocina, está el jefe de pisos, por ponerles un ejemplo. Me regreso otra vez al director y abajo del director otra vez voy a poner a alguien. Ahorita lo arreglo. Sí, abajo del director voy a poner ahora al encargado. Bueno, no. Vamos a poner un jefe de almacén, por ejemplo. Ahorita lo acomodamos. Bien. Acá me muestra, en el lado derecho me muestra el orden de ideas, aunque se haya ido del otro lado. Aquí me dice, ¿cómo quieres que se vea? ¿Sale? Diseño. La parte de abajo donde dice disposición, yo quiero que se vea así. Lo puedo poner así, lo puedo poner hacia el otro lado, nada más que lo más lógico es que sea hacia la derecha. Entonces quiero que se vea así. Me regreso a estilo y le voy poniendo director, jefe de almacén y le voy a poner jefe de servicios de limpieza. ¿Ok? Vamos a ponerle jefe de servicios de limpieza. ¿Ok? Y ahora a cada uno de estos le voy a ir poniendo otras, ¿cómo se llaman? Otras, ramas. En el siguiente orden de ideas, pues lo que voy a poner es esta, ¿sí? Y vamos a ponerle que el jefe de cocina tiene, así, tiene dos. El jefe de pisos, vamos a suponer que tiene 5 pisos, ¿no? 5 pisos diferentes y cada uno de ellos requiere un administrador diferente, un encargado diferente. Entonces, bueno, tienes 4 pisos, porque ya me flojera poner todos. Ahí están, 4 pisos. El jefe de almacén, aquí le vamos a poner también a solamente tiene una persona. Pero el jefe de servicios de limpieza, no, pues este sí a lo mejor tiene 3. Ahí está. Y ahora, si se dan cuenta, aquí puedo ir armando el organigrama. Y ahí se va a ver claramente cómo están distribuidas las funciones, las jefaturas, etcétera. Digo, lo puedes poner así, pero a veces la gente no te lo va a entender, pero creo que la herramienta te puede ayudar muchísimo. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo podemos trabajar esta parte de los cuadros sinópticos. Y hay otra con la que nosotros también podemos trabajar, que son los mapas mentales. ¿Qué es básicamente un mapa mental? Voy a ponerla acá, mapa mental. Los mapas mentales son ejercicios en los cuales tú vas a plasmar lo que sabes de un tema, ¿ok? El mapa mental lo que te permite es ver, vamos a ponerlo así, es como si pudieras plasmar lo que tu cerebro está pensando en un lienzo, así de sencillo, ¿sale?
Un mapa mental lo que te permite ver es hasta dónde puede llegar tu nivel de desarrollo de una idea, o por lo menos así se utiliza ya en los ámbitos, por ejemplo, de innovación. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que quieres crear, te dicen, tienes que crear un nuevo platillo. A ver, quiero que piensen en esto. Imagínate esas monjitas de convento en la ciudad de Puebla, cuando dice la historia que vino Agustín de Iturbide y que le tenían que preparar un platillo que lo sorprendiera, ¿no? O sea, imagínate las monjitas que solamente leían la Biblia, solamente se dedicaban a Dios, solamente hacían las labores dentro del convento, ¿no? O sea, solamente estaban ahí metidas y les dicen, sorprende el paladar de Agustín de Iturbide, ¿no? Considerando también que muchas de las monjas eran hijas de gente de clase rica que habían tenido por ahí, ya sabes, un desliz, un pecadillo, ¿no? Pero que al final del día, pues tenían como que cierto mundo, pero pues vivían en el convento. Oye, pues ¿qué le preparamos, no? O sea, imagínate esto. Bueno, vamos a imaginárnoslo de una manera muy creativa. O sea, alguien dijo, a ver, pues viene el emperador Iturbide. ¿Qué tenemos en la cocina? Imagínate que esto fue lo que pasó en la mente de la persona. Este, a ver, ¿qué hay en la cocina? Vamos a ponerle platillo. ¿Qué podemos preparar? A ver, ¿cuándo viene? No, pues viene ahorita por agosto, septiembre. Muy bien. ¿Cómo lo podemos sorprender? Pues hay que darle un platillo que se haga con cosas aquí. Pues, ¿qué hay aquí en Puebla? Bueno, pues a lo mejor está el que es ese que se parece al morrón. Más bien, perdón, porque no, el morrón es el que sembraron allá a partir del chile poblano, si mal no recuerdo la historia. Es así. Si estoy en lo incorrecto, por favor, déjalo en los comentarios, ¿no? El platillo, ¿no? Entonces, a ver, tenemos chile poblano, ¿vale? Hay chile poblano. ¿Qué puedo hacer con el chile poblano? A ver, ideas, ¿no? Pues sabes que, pues es que pica. O sea, hay algunos que pican, no necesariamente son así, ¿no? Como muy dóciles. Ok, pues lo podemos preparar con, pues, ¿qué tenemos acá? Con pollo, no, como con pollo. A ver, tengo chile poblano, pues a ver, agreguémosle, por ejemplo, pues carne. ¿Sale? Oye, pero pues qué carne tenemos a la mano, ¿no? Porque pues es importante, a ver, tenemos carne a ver, vamos a poner el pollo, aunque no me gusta mucho, pues el pollo. Tengo, por ejemplo, cerdo. ¿Ok? Y tengo, por ejemplo, res. Pero el problema de la res es que pues se tarda mucho en cocer la carne. Entonces, ¿cómo la vamos a poner? Si la freímos, pues a lo mejor está muy grasosa y ya la grasa y el chile. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes qué? Descarta la del pollo y descarta la de la res. Entonces vamos a hacer un chile, vamos a hacer un chile relleno, ¿sale? Vamos a hacer un chile poblano y le vamos a poner acá relleno. ¿De qué? Pues va a ser de cerdo. ¿Sale? ¿Cómo vamos a preparar ese picadillo? ¿Cómo vamos a preparar el cerdo? Oye, pues lo podemos hacer como si fueran carnitas, estilo Michoacán, ¿no? Entonces ahora vamos a poner cerdo como carnitas. No sé si ya existían en ese momento, disculpen mi neofites al respecto, pero pues es una manera de verlo. ¿De qué otra manera lo puedes preparar? Lo puedes preparar, ¿cómo se llama? Bueno, ¿qué parte del cerdo vas a utilizar? Vamos a quitarle aquí las carnitas. Espérame, eliminar. Vamos a quitarle aquí las carnitas. Lomo, pierna. Nunca falta el que te dice, ay, pues unos cueritos, ¿no? Unos cueritos. O nunca falta el del cerdo que te dice, ah, pues con tripa, ¿no? Por ejemplo. Yo ni cueritos ni tripa. No, pues utilicemos una de estas dos. La verdad desconozco, chicos, cuál sea, pero voy a decir que es el lomo. ¿Sale? Elegimos el lomo. Perfecto. Entonces, a ver, el lomo. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Pues no sé, se me ocurre como en picadillo, ¿no? Entendiendo que el picadillo no es la carne molida. Hay gente que lo entiende el picadillo como carne molida, a veces no entiendo como por qué. Debe ser una connotación que también tenga en la cocina. Lo desconozco por completo. El lomo en picadillo. Puede ser el lomo en filetes, ¿no? En trozos en filete, ¿no?
Y lo que vamos haciendo en este mapa mental, si se van dando cuenta, es que yo me estoy imaginando como cualquier loco, explicando la clase, que hay gente que me está diciendo, no, güey, ¿cómo crees? ¿Cómo en filete? Pues si lo ponemos en filete tendríamos que hacer más carne, pues nos va a salir más caro, qué sé yo. Mejor nomás en el picadillo. Y vamos a meterle al picadillo tomate rojo, o jitomate, no sé cómo se llame, ¿no? Y así te vas. Esa es la idea de armar un mapa mental, que tú con el mapa mental vayas ordenando tus ideas para ver de dónde vino la idea original, ¿sí? ¿Qué era lo que tenías que hacer y a dónde estás llegando? ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer es un chile poblano relleno de carne de cerdo de lomo en picadillo, ¿sí? Hecha con jitomate, con no sé qué, con no sé cuánto, ¿sí? Pero oye, pero queremos que resalte el sabor y aquí le vas poniendo más cosas, ¿no? Queremos ponerle un topping. Entonces, por ejemplo, este chile poblano relleno le vamos a agregar una línea más. Chile poblano relleno lo vamos a, este, ¿cómo se llama? Lo vamos a salsear. No sé si eso, o sea, insisto, no me maten. Le vamos a poner una salsita encima, ¿sí? ¿Y de qué la vamos a hacer? Y entonces empezamos otra vez. Pues puede ser roja, ¿no? Pues como roja, si ya es un chile. Va a estar demasiado ácido eso, ¿no? Vamos a hacer que resalte el sabor. Y aquí le vas poniendo. Esta es la idea de hacer un mapa mental, ¿ok? Esta es la idea de hacer un mapa mental. Los mapas mentales, regreso acá, el mapa mental sirve para plasmar ideas y dar seguimiento, ¿ok? También el mapa mental nos va a servir para crear genealogías. Es decir, como los árboles genealógicos, pero por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una maestra cuando estudiaba yo comunicación, de estas maestras que me daban literatura y esas cosas, que la maestra nos hacía hacer genealogías de los autores. Entonces nos decía, a ver, ¿por qué fulanito de tal escribe de esta manera? Entonces te ponía a investigar. Y entonces tú veías que fulano, sutano y mengano, que eran tres autores de una misma corriente en la literatura, habían sido estudiantes en algún momento de otro escritor. Entonces por eso tenían esa influencia. Y entonces, pero ese escritor que venía de un movimiento muy diferente en la literatura, junto con otros dos, que escribían muy similar, de temáticas similares, venían de otra corriente, ¿no? Eso es armar genealogías. Entonces, a lo mejor a ustedes les puede servir para esto. Los mapas mentales también los podemos armar, por ejemplo, sobre temas que nosotros estamos viendo en el día a día. Miren, por ejemplo, este que está acá. Este es un mapa mental, ¿sí?, que yo utilizo para este no lo voy a copiar porque está muy grande, entonces no va a quedar muy bien. Este es un mapa mental que utilizo para explicar un poco sobre las corrientes de comunicación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este mapa mental estructuro todo. En lugar de que yo al alumno lo mande a leer los 50 libros que necesita leer para entender el tema, lo armo en uno de estos y ya nomás les doy las referencias para que vean de dónde salió la información. Entonces, las corrientes de comunicación, pues está el estructuralismo. Aquí está. Y el estructuralismo está dividido en tres partes. Lo que dice sociedad es, la sociedad C, su precursor y qué estudia. Y aquí se van abriendo. La sociedad es determinada por. Este es un mapa mental de lo que implica la comunicación. Si se dan cuenta, bueno, la corriente estructuralista en la comunicación, hay unas líneas punteadas en rojo acá. Estas líneas punteadas me ayudan a ir a otro orden de ideas que está interrelacionado en todo este apunte. Por ejemplo, las reglas, dice, la sociedad es determinada por reglas que dan sentido y estructuras que le dan sentido a todo lo que hacemos. Obviamente esto lo explico. Esto es una herramienta que yo utilizo para explicar, pero también es una herramienta que a mí me ayuda a recordar de dónde vienen estas ideas. La comunicación estudia, ¿sí?, al mensaje, su código y al receptor, pero también estudia símbolos que le dan sentido y me regresa la misma idea. Vean cómo se divide. Me vengo del otro lado. Vean acá, otra vez. Corrientes de comunicación. Está la sociocrítica.
está el marxismo, la comunicación, no sé qué, pero fíjense, en los medios imponen estructura social, condicionan la estructura social, pero también en el funcionalismo llegan al mismo punto. No, dice, cuando estudia medios de comunicación masiva que deforman e influyen la estructura social. Es decir, acá lo que podemos ver son puntos en común donde estas cosas se encuentran. Para eso hacemos mapas mentales, para poder encontrar sentido, orden y lógica a lo que estamos estudiando. A lo que ustedes se dediquen, que la mayoría están dentro de esta área de hoteles, restaurantes, gastronomía, y que seguramente este video lo voy a ocupar en alguna otra de mis clases, ¿sí? Hay que poder identificar que muchas veces ustedes no van a hacer tantos mapas mentales, pero son ejercicios que ayudan muchísimo a trabajar mejor la redacción. Tú haces un mapa mental y con esto tú te puedes aventar la redacción de un texto una vez que ya le hayas agarrando bien la onda, ¿vale? Este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de un mapa mental. A ver, vamos a ver otro mapa mental. Este es otro mapa mental sobre administración. Dividido en cuatro partes: planeación, organización, dirección y control. Obviamente una es más amplia que las demás y se dan cuenta en organizaciones como muy pequeño, pero es que no tiene mucho sentido porque en realidad el tema se aboca más a la parte de planeación. Este es otro mapa mental para ver cómo está organizado y estructurado un tema. Digámoslo así, imagínense que el tema central es como el árbol, el tronco del árbol, ¿sale? Y lo que estamos viendo, velo como tú quieras, pueden ser las raíces, ¿sí? Que se van diseminando hacia todos lados o pueden ser las ramificaciones hacia arriba. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo de arriba hacia abajo, en esa perspectiva, en picada, en pocas palabras. Bien, acá tenemos otro sobre el tema de investigación, ¿ok? Esto a mí me sirve para ir dándole orden a todas aquellas cosas, ¿no? Que están sobre el tema y ya después en una clase lo voy explicando. Pero para ustedes es un organizador gráfico que les va a ayudar a entender de mejor manera cómo es que funciona esto. Vamos a ver otro elemento, ¿sale? Pero creo que con esto es más fácil entender que en vivo y a todo color en la clase. En la clase lo que quiero es que nosotros nos pongamos a chambear sobre estas cosas para que tengamos mayor claridad. Tenemos otro elemento que son las famosas infografías, ¿sale? Las infografías básicamente es lo mismo que un cartel. Hay ahora gente en la teoría de la educación que te dice, no, es que son diferentes porque el cartel, mira, el principio básico es el mismo, ¿sale? Decir mucho sin usar tantas palabras y siendo más gráfico posible, ¿ok? Esto es un ejercicio muy complejo porque implica que tú debes tener esa capacidad de decir mucho sin decir tanto, es decir, sin escribirlo. Y no es algo que se dé de la noche a la mañana. Hay a quienes se les da muy fácil. Vamos a ver si tengo algún ejemplo aquí en mi Canva. Espera, porque no tengo conexión. Le había quitado el Wi-Fi porque si no me empiezan a llegar mensajes que empiezan a aparecer acá. Y como estoy grabándolo el domingo 12 de febrero, no falta mis amigos que me empiezan a molestar porque yo le voy a Kansas City y entonces me empiezan a molestar. Mire, por ejemplo, este es un ejemplo que hice. Por ejemplo, dice, ¿qué hacer para disminuir la resistencia a la insulina? ¿Ok? Yo, como verán, no soy muy ducho para esto del diseño, entonces, procura, procura dormir de 7 a 8 horas, procura tener actividad física 5 o 6 veces por semana, consume verduras de hoja verde diariamente, evita, ¿sí? Es decir, evita controlar y manejar tu estrés, evita o reduce la ingesta de alimentos altos en azúcar y evita consumir carbohidratos en exceso. Esto son algunos tips que yo, tu amigo, te doy para disminuir la resistencia a la insulina. ¿Sale? 6 cosas que tú podrías hacer. Más gráfico, más imagen, palabras clave. ¿Lo puedes hacer sobre algún texto? Probablemente. ¿Sabes dónde funcionan muy bien estas? Cuando tú quieres que la gente te entienda, ¿sí? Puntos clave a la hora de dar un servicio. Procura ser amable. Procura sonreír. Procura no enojarte.
evita confrontaciones, evita enojarte, evítate tú mismo situaciones penosas. Por ejemplo, vamos a ver otro. Bueno, este es otro ejemplo, ¿sale? Esta es otra infografía. Obviamente estas cosas van a tener más o menos información dependiendo para que lo vayas a hacer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, esta es una que hice, ¿sí? Sobre, ¿cómo se llama? Comunicación efectiva en salud, de ¿cómo se llama? De un diplomado que estaba yo tomando. Entonces, miren, aquí está. Oye, pero tiene muchas palabras, sí, porque se vale también, o sea, tampoco está peleado, o sea, es el estilo que tenga cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí están los autores, que seguramente ya vieron en el otro video, lo del estructuralismo, lo de la sociocrítica, lo del funcionalismo, teorías de la comunicación. Si yo quiero utilizar esto, pues lo puedo utilizar en lugar del otro o lo puedo utilizar en lugar del mapa mental como algo complementario. O te lo puedo compartir para que lo tengas además del video que te compartí. Pero aquí ya está más sintetizado. Vamos a ver otro. Déjame ver si tengo otro. Todo lo que ven acá es de lo demás que hago, pero eso no me interesa ahorita. Bueno, creo que no tengo otro acá. La verdad es que no tengo otro. Y bueno, ya para ir cerrando, la última sería la línea del tiempo. La línea del tiempo, ¿para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar muchísimo a poder entender, ¿sí? Cosas que pasaron en un periodo de tiempo determinado. Y se ve súper chencho, ¿eh? La neta es que se ve súper chencho. Pero si yo te dijera, vamos a hacer una línea del tiempo sobre este, los reyes en Europa durante la Edad Media, los reyes más importantes o los reinados más importantes, creo que la mayoría de nosotros tronaríamos porque no conocemos mucho de la historia europea. Así como si te digo, hagamos una línea del tiempo de las culturas prehispánicas en Mesoamérica. También tronaríamos porque muchas veces no identificamos cuál cultura fue primero. Entonces, pero esto lo vamos a trabajar yo creo que un poco más en el salón de clase. Esto nos ayuda muchísimo a identificar en el espacio-tiempo cómo funciona y lo vamos a hacer con cosas prácticas, ¿sale? Esto lo vamos a trabajar ya sea con esta aplicación, a mano, como sea que lo tengamos que trabajar, pero el chiste es que lo podamos pulir, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los organizadores visuales y gráficos que nos van a ayudar a tener una mejor, un mejor, trabajo de redacción, ¿sí? Y que nos van a ayudar a hacer cosas que normalmente no hacemos, sino porque uno no quiera, ¿sí? Solamente porque pues no estamos tan acostumbrados a esto. Pero créanme que esto te ayuda muchísimo a mejorar tu memoria, a lograr mejores objetivos y demás. Pues espero que esto les haya sido de utilidad, espero que lo vean antes de la clase porque lo vamos a trabajar y se dan cuenta tiene una duración un poquito extensa, pero bueno, es importante tener estos pormenores. Nos vemos entonces, cuídense, chao.